Esto pasó hace casi 8 años. Después de una ruptura difícil, decidí mudarme a un pequeño pueblo. Buscaba tranquilidad en ese lugar antiguo y misterioso. La casa que elegí, grande y con aire nostálgico, parecía perfecta para empezar de nuevo. Nunca imaginé que mi decisión me llevaría a vivir experiencias tan extrañas. Mi primera noche allí intenté dormir, pero el silencio me incomodaba. De repente, escuché un canto proveniente de fuera. Eran gallos, pero era de noche. Nunca había oído algo así. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. Miré hacia el denso bosque que rodeaba la casa, pero solo vi sombras. Me pregunté si era mi mente jugando trucos. Tal vez era solo la falta de costumbre a un lugar nuevo. Los días siguientes, los cantos continuaron. Cada noche el canto se escuchaba más fuerte. Una oscura inquietud comenzó a invadirme. Una mañana, mientras regaba mis plantas, noté unas pequeñas figuras en mi jardín. Eran extrañas y no recordaba haberlas visto antes. Me produjeron una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Mis pensamientos se volvían confusos. Comencé a dudar de mi propia percepción de la realidad. Busqué información sobre el pueblo y encontré rumores sobre cultos antiguos que adoraban a seres del bosque. Era ridículo, pero la idea me inquietaba. Cada vez que preguntaba a los lugareños sobre los gallos, me respondían con miradas furtivas y cambiaban de tema rápidamente. Parecía que todos sabían algo que yo desconocía. Una noche decidí investigar. Salí de la casa mientras el frío me abrazaba. Caminé hacia el bosque, donde los cantos eran más intensos. La luna iluminaba el camino, pero a medida que me acercaba, el canto se detuvo de golpe. El silencio era abrumador. Miré a mi alrededor, temiendo que algo estuviera acechándome. Sentí una presión en el aire. Dejé de buscar y regresé a la casa. Esa noche no pude dormir. La línea entre lo real y mis miedos comenzó a desvanecerse. Aquella noche, mientras me encontraba sola, una sombra se dibujó entre los árboles. Me quedé paralizada, mi respiración se volvió pesada. Quería escapar, pero algo me mantenía en mi lugar. La sombra permaneció allí, inmóvil, mirándome. Solo podía pensar en los gallos. ¿Por qué cantan siempre?, me pregunté sin respuesta. El miedo me envolvía. Justo cuando me atreví a preguntar en voz alta, ¿qué estás aquí?, me di la vuelta. No había nadie. La sombra desapareció, pero el canto de los gallos comenzó de nuevo, resonando en la noche. Sus ecos llenaron mis oídos mientras una fría sensación recorría mi espalda. Nunca pude entender lo que sucedió esa primera noche, nunca supe por qué los gallos cantaban, y la verdad me atormenta hasta el día de hoy. Capítulo 2. La mañana siguiente, el canto de los gallos todavía resonaba en mi cabeza. Decidí salir a dar un paseo para despejar mis pensamientos. Mientras caminaba por el sendero del bosque, noté que la atmósfera era diferente. Los árboles parecían más densos, como si me estuvieran observando. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de ignorarlo. Necesitaba respuestas. Pasé junto a un grupo de aldeanos que estaban reunidos en la plaza. Traté de acercarme y preguntarles sobre los gallos, pero su risa y charla se detuvieron cuando me vieron. Sentí que sus miradas eran más que curiosidad, eran advertencias. Decidí no hacerles preguntas. Tal vez era mejor no llamar más la atención. Más tarde, buscando distracción, entablé conversación con un anciano cerca de la fuente. Se llamaba Don Álvaro. Tenía una mirada profunda y sabia. Decidí arriesgarme y le hablé sobre el canto de los gallos. Su expresión cambió, los pliegues de su frente se acentuaron. A veces, lo que se escucha en la noche no es lo que parece, dijo, y no me supo dar más detalles. Frustrada regresé a casa. Quería encontrar algo que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Comencé a buscar en la biblioteca local. Había libros acerca de leyendas del pueblo y cultos antiguos. Lo que encontré solo aumentó mi inquietud. Había historias sobre seres del bosque que ofrecían sacrificios y en ocasiones tomaban la forma de gallos. Esa noche decidí que ya no podía ignorar el canto. Salí al jardín, armada con una linterna.
El aire frío me daba escalofríos, pero el deseo de saber la verdad superaba mi miedo. Caminé hacia el bosque, sintiendo el canto resonar más cerca a medida que avanzaba. Pronto llegué a un claro iluminado por la luna. Lo que vi fue inesperado. En el centro del claro había un grupo de figuras encapuchadas que danzaban, susurrando en un idioma que no entendía. En el suelo habían grandes gallos, con un brillo extraño en sus ojos. Mi corazón golpeaba en mis oídos. ¿Qué era esto? ¿Un ritual? Me escondí detrás de un árbol, observando con horror. Y entonces todo cambió. Una de las figuras se volvió, sus ojos destellaron en la oscuridad y me miraron directamente. Un miedo primitivo me paralizó. Intenté retroceder, pero un tronco me detuvo. Todo mi cuerpo pedía huir, pero no podía moverme. El canto llegó a un clímax ensordecedor y una sensación de presión envolvió el aire. La figura señaló hacia donde estaba escondida. En ese momento comprendí que ya no era solo un espectador. Mi corazón se hundió. Los gallos eran solo una parte de algo mucho más oscuro. Sentí que algo horrible se acercaba. Justo en ese instante, el frío era más intenso y un grito resonó entre los árboles. Todo estaba a punto de cambiar, y yo era parte de esto. Capítulo 3. Me quedé inmóvil, atrapada en el horror de la noche. La figura con la capucha dio un paso hacia adelante, y el coro de danza se detuvo. El silencio fue roto solo por el sonido de mi respiración agitada. A través de la confusión, algo en el aire se sentía diferente, como si una nube oscura estuviera descendiendo sobre el claro. Sentí que debía huir, pero mis piernas estaban pesadas, como si el suelo me estuviera atrapando. La figura comenzó a acercarse, su rostro oculto por la sombra, pero los ojos resplandecían con una intensidad inquietante. Mi mente parecía gritar que debía irme, que cualquier acercamiento podría significar algo fatal. Sin embargo, la propia figura parecía atraída por mí. Extendió una mano huesuda, como si esperara que yo le respondiera. Algo dentro de mí quería dar un paso adelante, una curiosidad malsana superando a mi sentido de supervivencia. Pero el grito que resonó antes retumbó nuevamente en mis oídos, y esa vez resonó con un eco que me congeló el aliento. Fue un grito de desesperación, algo que solo podía venir de un alma angustiada. Esa fue la gota que colmó el vaso. Finalmente, mis piernas reaccionaron y me di la vuelta, corriendo hacia el sendero que me había llevado al claro. El canto de los gallos reverberaba en mi mente y sentí que me seguían, instándome a mirar hacia atrás, pero no podía. La única certeza que tenía era que debía salir de ahí. Lo que fuera que estuviera sucediendo en aquel claro no era para mí. Corrí sin mirar atrás hasta que el bosque empezó a despejarse. Al llegar a casa, la luz de la linterna comenzó a parpadear. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué era lo que había presenciado? ¿Por qué me sentía tan conectada a esa experiencia? Me tiré sobre la cama tratando de calmar mi corazón agitado, pero la imagen de los gallos y las figuras encapuchadas seguía danzando en mi mente. A la mañana siguiente, el pueblo parecía como siempre, pero yo sabía que algo había cambiado. Me vestí con rapidez, impulsada por la urgencia de descubrir más. No podía ignorar lo que había visto. Regresé a la plaza con la esperanza de encontrar a don Álvaro. Busqué su figura entre las sombras de los puestos de mercado. Unos niños jugaban cerca, riendo, pero sus risas sonaban huecas, como si también añoraran algo que perdieron. Nada en el aire me parecía normal. Finalmente, vi a don Álvaro conversando con un grupo de personas. Me acerqué, sintiendo el nudo en mi estómago. Cuando él me vio, su rostro se tornó serio. Sabía que había algo que debía revelar. «Ayer por la noche estuviste en un lugar peligroso, niña», me dijo, sin rodeos. «Los gallos son un símbolo en esta tierra, un herald de lo que está por venir.
Mis manos temblaban mientras alzaba una ceja. ¿Qué hay de los gallos? ¿Qué simbolizan exactamente?, le pregunté. Él respiró hondo, como si se preparara para contarme un secreto, algo que cambiaría todo lo que pensaba. Antes de que pudiera continuar, un grito resonó a lo lejos. La risa de los niños se detuvo abruptamente y un aire de expectación llenó la plaza. Mi corazón se hundió de nuevo. Esta historia apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 4. El grito resonó de nuevo, esta vez más cerca, y un intenso silencio llenó la plaza. La gente empezó a moverse, pero no en la dirección que esperé. Algunos parecían nerviosos, mientras otros simplemente miraban con preocupación. Nada en el aire me parecía normal. Finalmente, vi a don Álvaro conversando con un grupo de personas. Me acerqué, sintiendo el nudo en mi estómago. Cuando él me vio, su rostro se tornó serio. Sabía que había algo que debía revelar. «Ayer por la noche estuviste en un lugar peligroso, niña», me dijo, sin rodeos. «Los gallos son un símbolo en esta tierra, un herald de lo que está por venir». Mis manos temblaban mientras alzaba una ceja. «¿Qué hay de los gallos? ¿Qué simbolizan exactamente?», le pregunté. Él respiró hondo, como si se preparara para contarme un secreto, algo que cambiaría todo lo que pensaba. Antes de que pudiera continuar, un grito resonó a lo lejos. La risa de los niños se detuvo abruptamente y un aire de expectación llenó la plaza. Mi corazón se hundió de nuevo. Esta historia apenas comenzaba a revelarse. Me di cuenta de que el gallo de la plaza, que era conocido por sus cantos diarios, estaba ahora en un estado de agitación. Agitaba las plumas y emitía sonidos extraños, como si respondiera a una llamada lejana. «¿Qué sucede?», le pregunté a don Álvaro, tratando de no mostrar mi miedo. Él observó alrededor, como si estuviera buscando algo o a alguien. «No es el momento de hablar», respondió con voz grave. «Debemos irnos de aquí. Esto no es bueno». Sin esperar a que reaccione, me tomó del brazo y me guió hacia un callejón. Sentía el pulso de la plaza vibrar detrás de mí. Me preguntaba qué lo había alertado. ¿Era el grito? ¿El gallo? Mis pensamientos eran confusos y caóticos. El callejón estaba oscuro, pero mis ojos se adaptaron rápidamente y pude ver la figura de don Álvaro frente a mí, su preocupación palpable. «Escucha», empezó con la voz baja. «El canto de los gallos no es un simple sonido, es un aviso de lo que está sucediendo aquí. Hay leyendas, antiguas historias que han sido olvidadas, pero que ahora están volviendo a la vida». El aire parecía espesarse mientras hablaba. Mis piernas temblaban, pero no por el miedo. Era la idea de que había algo más grande en juego, algo que había estado al acecho todo este tiempo. «¿Qué leyendas?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. «Hablan de sacrificios, de cosas que deben ser mantenidas en equilibrio para que el pueblo no sufra. Anoche, cuando viste a esas figuras, probablemente fueron testigos de algo que estaba a punto de romperse. Y ese grito que escuchaste fue un llamamiento, un grito que nunca debería haber sonado». Antes de que pudiera procesar sus palabras, varios hombres corpulentos aparecieron al final del callejón, sus miradas llenas de determinación. Me sentí aplastada por el terror. «Debemos irnos ahora», murmuró don Álvaro, viendo la dirección de mis ojos. Corrí a su lado mientras nos dirigíamos hacia la salida del callejón. Podía sentir la tensión en el aire, como si una tormenta se estuviera gestando. «¿Dónde vamos?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Es un lugar seguro», respondió, pero su mirada no era tranquilizadora. «Solo confía en mí». Mientras corríamos, recordé la conexión que había sentido en el claro. Esa extraña atracción hacia la figura encapuchada, el deseo de acercarme. Cada vez que pensaba en eso, una sensación profunda de inquietud me llenaba. Había algo que debía desentrañar, algo que estaba indisolublemente entrelazado con la historia de mi pueblo.
Justo cuando llegamos a la salida del callejón, un nuevo grito resonó. Esta vez no venía del gallo. Era un lamento desgarrador, una voz familiar. Mi mundo se detuvo. Era el grito de mi madre. La desesperación me invadió. No, grité, pero no podía moverme. Don Álvaro me sujetó de la cintura, protegiéndome de lo que fuera que se acercaba. La figura encapuchada había regresado. Su presencia era abrumadora. El aire se enfrió y el mundo parecía encajarse en un silencio sepulcral. «Esto apenas comienza», susurró don Álvaro al oído antes de que todo se oscureciera de nuevo. Y en esa oscuridad supe que debía enfrentarlo. Capítulo 5. Me desperté en un lugar desconocido. La oscuridad estaba llena de susurros apagados, como si las sombras mismas compartieran secretos. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra. Don Álvaro estaba de pie junto a mí, su rostro tenso en la escasa luz que se filtraba desde algún rincón. «¿Dónde estamos?», pregunté. Mi voz era un susurro tembloroso. «Un antiguo refugio», respondió. «Antes era un lugar de reunión, pero ha caído en desuso. Hasta ahora». Miré a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de moho y había un fuerte olor a tierra húmeda. Un par de velas apenas iluminaban el espacio, creando sombras danzantes en el suelo de piedra. Don Álvaro se movió para bloquear la entrada, como si el mundo exterior fuera un enemigo. «Lo que viste antes, lo que escuchaste», comenzó, pero se detuvo de repente. Sus ojos estaban fijos en el oscuro pasillo que llevaba a una habitación contigua. «¿Qué es?», pregunté, sintiendo que la tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. «Es parte de la historia del pueblo», contestó. «Los sacrificios, los pactos, todo conectado a las tradiciones que olvidamos. Pero todavía están aquí, y están despertando». Una serie de ruidos resonó a lo lejos, un eco de pasos que se acercaban. Me volví hacia don Álvaro, mis manos sudaban. «¿Quiénes son?». «Los que guardan el equilibrio», murmuró. «Quieren asegurarse de que nada cambie, que los sacrificios se sigan realizando». El sonido de los pasos se hizo más fuerte y una sensación de peligro comenzó a apoderarse de mí. No podía permitir que me llevaran. «Necesitamos salir de aquí», dije, intentando mantener la calma. «No podemos», respondió. «Si hacemos ruido, llamarán su atención». De pronto, un grito desgarrador atravesó el aire, el mismo lamento que había escuchado antes. Me estremecí. Cada fibra de mi ser quería avanzar y salvar a mi madre, pero don Álvaro me detuvo. «Debemos quedarnos aquí», insistió. «De lo contrario, estarás en peligro, y no solo tú». Un sudor frío me recorrió la espalda mientras pensaba en las figuras encapuchadas. La atracción que había sentido por el oscuro ser me parecía ahora como una trampa. Todo era parte de algún plan que no comprendía. ¿Y si no puedo quedarme? ¿Y si necesito ayudarla? Tu madre es parte del equilibrio. Si la pierdes, se desatará el caos, dijo. Sus palabras resonaron en mí, pero no podía aceptar esa idea. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. La figura encapuchada se asomó, imponente. Llevaba algo en las manos, un objeto brillante que centelleaba a la luz de las velas. En ese instante comprendí que no estaba solo en mi búsqueda de respuestas. Había un secreto oscuro que conectaba a mi madre y a mí con este lugar y con el pueblo entero. «¿Qué quieres?», grité a la figura, mi voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. Solo el sonido del objeto que caía al suelo. Entonces la figura desapareció en un giro veloz. Sentí que el tiempo se detenía en un instante gris. Don Álvaro se volvió hacia mí. «Debemos actuar ahora», dijo. «Es nuestra oportunidad». Mientras vacilaba entre el miedo y la necesidad, una chispa de determinación surgió en mi interior.
Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Mis miedos ya no importaban. Era el momento de enfrentar lo desconocido. Y así avanzamos. Capítulo 6. La oscuridad nos envolvía como un abrigo pesado, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Don Álvaro y yo avanzamos hacia el pasillo donde la figura encapuchada había desaparecido. El aire se sentía densamente cargado, casi como si pudiera cortarlo con un cuchillo. Las sombras parecían acercarse más, como si quisieran alcanzar nuestras piernas y arrastrarnos hacia atrás. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz baja, casi un susurro. La incertidumbre me oprimía el pecho. «Debemos seguir adelante», respondió don Álvaro, su tono firme pero tenso. «No tenemos tiempo que perder». Empezamos a caminar lentamente, los pasos resonando en el silencio. A cada momento el eco sonaba más distorsionado, como si las paredes mismas trataran de ocultar lo que estaba sucediendo. Las velas iluminaban fragmentos de la habitación a nuestro alrededor, revelando antiguos símbolos grabados en las piedras. Algunos eran familiares, recuerdos vagos de las historias que había oído de niño. Eran los mismos símbolos que había visto en las cercanías de la aldea, pero aquí tomaban una forma más siniestra. De repente, un nuevo grito cortó el silencio. Era un lamento desgarrador, mezclado con el sonido de algo rompiéndose. Con el corazón en la garganta, miré a don Álvaro, que también se había detenido. «¿Qué fue eso?», murmuré. «Vienen», dijo, mirando con preocupación hacia el oscuro fondo del pasillo. «Debemos dar prisa». Aceleramos el paso, y cada vez que un murmullo llegaba a nuestros oídos, sentía que una gélida mano me agarraba el corazón. Por un instante me pregunté si estábamos actuando imprudentemente al adentrarnos más en esta pesadilla. Pero el recuerdo de mi madre, de su mirada llena de miedo, me dio fuerzas. No podía dejarla sola. Nos topamos con una puerta entreabierta. Decidí que el riesgo era un mal menor. «Esta puede ser una salida», dije, señalando la apertura. Entramos en la habitación, cuyos muros estaban cubiertos de viejas pinturas, imágenes de rituales oscuros y rostros distorsionados. En el centro, un altar se erguía con una gruesa colección de objetos extraños. Hierbas secas, piedras y aquellos mismos símbolos que había visto grabados en las paredes. El aire era más frío aquí, como si esta habitación estuviera atrapando algo mucho más oscuro. «Esto es», empecé, pero don Álvaro me interrumpió. «Es más que un altar, es un llamado», dijo, acercándose al centro de la habitación. Fruncí el ceño, sin entender del todo. «¿Qué quieres decir?» «Los sacrificios son parte de un ciclo», explicó. «Pero si no ocurren, las consecuencias son terribles. La figura que viste antes, ella es parte de eso. Quiere romper el ciclo». Mi mente corría. ¿Y mi madre está involucrada de alguna manera? Don Álvaro se volvió hacia mí, su incertidumbre reflejada en sus ojos. «No lo sé, pero es posible que su vida esté atada a esto. Si descubrimos el propósito de estos rituales, quizá podamos salvarla». En ese momento, un rayo de luz parpadeó en el pasillo exterior. Creí que era una sombra, un movimiento rápido, pero no. Era otra figura encapuchada, esta vez con una antorcha encendida. Mi respiración se aceleró y mis pensamientos se clarificaron. «¡Nos han encontrado!», grité, el pánico desbordándose en mi voz. Don Álvaro tiró de mi brazo. «¡A la salida! ¡Rápido!». Corrimos hacia la puerta, pero la figura ya estaba bloqueando el camino. La luz de la antorcha iluminó su rostro, revelando una máscara grotesca que reflejaba una risa siniestra. El aire se volvió pesado, como si todo se detuviera. «No escaparéis», dijo, con una voz que resonaba en lo más profundo de mí.
En ese instante comprendí que nuestra huida no sería tan sencilla. La noche apenas comenzaba y el verdadero peligro estaba a punto de revelarse. Capítulo 7. La figura encapuchada avanzó un paso y el fuego de su antorcha chisporroteó, iluminando aún más su rostro enmascarado. Su risa resonó en la habitación y cada eco se sentía como un punzón en mi pecho. El equilibrio debe ser restaurado, repetía, mientras sus ojos brillaban a través de los agujeros de la máscara. No tenía tiempo para pensar en nada más. Don Álvaro, con una determinación inesperada, empujó una de las viejas estatuas que adornaban el altar, haciéndola caer al suelo y esparciendo sus fragmentos. Esto causó un estruendo que resonó por las paredes, pero logró distraer a la figura. ¡Corre!, gritó don Álvaro, mientras tomaba mi brazo y me arrastraba hacia la otra salida del cuarto. No me atreví a mirar atrás, pero los pasos pesados de la figura resonaban cada vez más cerca. La adrenalina se apoderó de mí y casi podía sentir el aliento helado de nuestro perseguidor tras de nosotros. Salimos al pasillo, la luz de la antorcha comenzando a desvanecerse conforme nos alejábamos. La oscuridad nos abrazó de nuevo, pero sabía que esto no era momento para rendirme. ¿Dónde vamos?, le pregunté a don Álvaro, tratando de escuchar cualquier sonido que delatara la cercanía de nuestra amenaza. No lo sé, debemos encontrar a la salida, o a alguien que sepa de estos rituales, respondió, su voz temblando un poco. Noté que la incertidumbre también lo afectaba. Estábamos adentrándonos en una pesadilla. Cada giro que tomábamos en el pasillo parecía llevarnos aún más lejos de la salida. Entonces, al final de un corredor, vi un brillo. Era un pequeño resplandor, quizá una vela o una lámpara. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia la luz, guiado por un extraño instinto que no podía ignorar. «Por aquí», indiqué, sintiendo una nueva chispa de esperanza. Sin embargo, la luz no era la de una salida. Era una habitación más, con más símbolos, pero con uno central que me dejó helado. Era un gran círculo dibujado en el suelo, un laberinto de símbolos que parecían cobrar vida bajo la luz vacilante de una vela. Don Álvaro se detuvo. Esto no es bueno», murmuró, y su voz tenía un toque de pánico. «No lo hagas, no te acerques». Pero ya era demasiado tarde. Sentí una fuerza inexplicable que me atraía hacia el círculo. Me dejé llevar como un peón en una partida de ajedrez, incapaz de resistir. Tan pronto como mis pies estuvieron sobre el símbolo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. De repente, el aire cambió. Un murmullo profundo trayendo palabras irreconocibles emergió del círculo. «Ellos no entienden», dijo una voz lejana, como si proviniera de un lugar entre la realidad y el sueño. «El propósito debe cumplirse». «¡Sal de ahí!», gritó don Álvaro, su propia ansiedad reflejada en su rostro. Intentó agarrarme, pero una repentina oleada de energía me sacudió. «No puedo detenerlo», respondí, sintiendo que algo más grande que yo tomaba el control. De repente, la figura con la antorcha apareció otra vez, centelleando en las sombras. «Has sido elegido», dijo, y mientras sus palabras se deslizaban en mis oídos, comprendí que estaba atrapado, no solo en un ritual, sino en un juego que ni siquiera entendía. Y entonces, con un eco tremendo, la luz se apagó, dejando solo la calma aterradora de la oscuridad. Y supe que teníamos que lidiar con lo que vendría una vez más. Capítulo 8. Todo fue silencio a mi alrededor. Una oscuridad opresiva me envolvió, y el miedo se convirtió en un nudo en mi estómago. Podía sentir que estaba atrapado entre lo conocido y lo desconocido. La voz del enmascarado resonaba en mi mente. «Has sido elegido». La idea me hizo temer lo peor. «¿Estás bien?», susurró don Álvaro, su voz temblorosa penetrando la negrura. Podía oír cómo su respiración se agitaba. «No te muevas, no sabemos qué puede pasar». Asentí, aunque sabía que no había forma de que él pudiera verme.
En ese instante, el círculo en el suelo cobró vida. Un destello de luz emergió de los símbolos y pareció girar, formando un remolino que danzaba ante mis pies. Mis músculos estaban paralizados, como si todo mi ser hubiese sido marcado por una fuerza externa. «Deberías saber que no estás solo», dijo la voz nuevamente, y era imposible discernir de dónde venía. «Este lugar alberga secretos que no deberías haber desenterrado». De repente, el círculo brilló con fuerza, iluminando la habitación por un breve instante. A través del resplandor, vi figuras proyectadas en las paredes, sombras de personas que parecían estar atrapadas en sus propios rituales. Algunas parecían suplicar por ayuda, otras estaban rígidas, como si estuvieran en un trance. El terror se apoderó de mí ante la idea de que todo esto podría ser nuestro futuro. «¡Deja de mirarlo!», don Álvaro gritó, pero las palabras fueron absorbidas por el sonido creciente que emergía del círculo. Era un rugido profundo, como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. La habitación comenzó a temblar y los símbolos en el suelo se iluminaban uno tras otro, siguiendo un patrón que yo no podía seguir. «Necesitamos liberarte», soltó la voz, esta vez más cerca, casi un susurro al borde de mi conciencia. ¿Liberarme de qué? Esa pregunta me hizo temblar. En un esfuerzo por resistir la atracción del círculo, cerré los ojos y concentré toda mi fuerza en recordar quién era. Tenía que encontrar la manera de salir de esta pesadilla. Aún recordaba los rostros de mi familia, las risas compartidas. ¿Era esto todo lo que me esperaba? Entonces, al abrir los ojos, vi que la luz del círculo parpadeaba de forma errática y el rugido sonaba como si alguien estuviera atrapado en un grito eterno. De repente, don Álvaro se lanzó hacia mí con una desesperación feroz. «¡Atrapa mi mano!», gritó, buscando aferrarse a mí en medio del caos. Sin pensarlo 2 veces, estiré la mano y lo agarré con todas mis fuerzas. La conexión fue instantánea. Al hacerlo, una chispa de energía me atravesó y una oleada de claridad me inyectó coraje. «Debemos salir, ahora», ordené, intentando arrastrarlo lejos del círculo. Pero el círculo no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Una bruma oscura comenzó a surgir del suelo, envolviéndonos como tentáculos que querían sujetarnos. La figura enmascarada apareció de nuevo, esta vez más cerca, con su risa resonando en mis oídos. «No hay salida. El ritual debe completarse». Con cada segundo que pasaba, la bruma se hacía más densa y mi mundo se sumía aún más en la desesperación. Miré a don Álvaro y vi en sus ojos un miedo que me contagió. Pero en su mirada también había una chispa de desafío. «¡Lucha!», me gritó, y por un momento sentí que tal vez aún había una esperanza. ¿Podríamos desobedecer al destino que esa voz amenazante nos había trazado? Y entonces el círculo brilló una vez más y una energía que nunca había sentido antes comenzó a fluir entre nosotros, como si nuestras almas estuvieran conectadas. El eco del laberinto de símbolos resonaba con cada latido de mi corazón, y por fin me di cuenta de que podía luchar. En ese instante me prometí que no cedería sin pelear. Sería la última vez que permitiría que el miedo me controlara. «¡Vamos!», grité a don Álvaro, y con un grito finalmente rompí la barrera que parecía empezar a llevarnos al abismo. Entonces todo se oscureció de nuevo y supe que el verdadero desafío estaba por comenzar. Capítulo 9. La oscuridad me envolvió nuevamente, pero esta vez sentí un latido en mi pecho que se sincronizaba con el tamburileo de la bruma. No estábamos solos. La energía que nos unía a don Álvaro y a mí parecía brillar con una intensidad desconocida, y, a pesar del terror que me asediaba, experimenté un frágil destello de esperanza. «¿Qué estamos haciendo? ¡Tenemos que salir de aquí!», grité, pero mis palabras se perdieron en contra del rugido que reverberaba a nuestro alrededor.
La figura del enmascarado desapareció en la oscuridad, llevándose sus risas y su amenaza. Pero aún sentía su presencia, latente como una sombra que acechaba en el fondo. «Créeme, podemos ser más fuertes que esto. Enfócate», me animó don Álvaro, apretando mi mano con fuerza. Su voz, aunque temblorosa, resonaba como un ancla en medio de la tormenta. Podía sentir su determinación, y eso me empujó a concentrarme. Los símbolos en el suelo pulsaban, casi como si fueran seres vivos, y la bruma oscura comenzó a transformarse. En lugar de ser un mero obstáculo, parecía vibrar con energía, como un veneno que se volvía antídoto. Sin pensarlo, decidí usarlo a nuestro favor. «¡Conecta con ellos!», grité, recordando lo que había sentido cuando nuestras manos se unieron. La luz dentro del círculo parecía responder a mi llamado. Las sombras en las paredes comenzaron a retorcerse, como si quisieran liberarse de las cadenas invisibles que las mantenían atrapadas. «¿Qué es esto?», preguntó don Álvaro, pero no tenía tiempo para respuestas. Atraído por un impulso desconocido, me dejé llevar por una marea de emociones. De alguna forma, estábamos compartiendo nuestros miedos, nuestro coraje, nuestras historias. La bruma empezó a disiparse, y las figuras en las paredes comenzaron a gritar, no de terror, sino de un grito de lucha colectiva. Así fue como comprendí, no estábamos atrapados en un ritual cualquiera. Esto era una batalla entre la voluntad y el destino. La voz que había hablado, la voz del enmascarado, juraba controlarnos, pero nosotros teníamos el poder de cambiar el resultado. «Esto no se ha terminado, no somos solo dos», proclamé, y con esas palabras la energía atrajo a otros, a las figuras atrapadas en las sombras. Sentí sus historias resonar con las nuestras, y en ese intercambio un nuevo propósito nos llenó. La habitación temblaba con más fuerza. No era una amenaza, era una señal de que estábamos rompiendo las cadenas. El círculo comenzó a deslizarse y la luz aumentó, llenando el espacio de un brillo dorado. Las sombras empezaron a desvanecerse, y con ellas la bruma oscura. «Sí, estamos en el camino correcto», exclamó don Álvaro, y su confianza me dio aún más fuerza. Pero antes de que pudiéramos continuar, una explosión de risa rebotó en las paredes. Era la voz del enmascarado, más furiosa que nunca. «No se atrevan a desafiarme. ¿Creen que pueden hacer esto sin consecuencias?». El eco de sus palabras retumbaba, amenazador, y el círculo volvió a iluminarse con un rojo sitiado. Un chispazo de miedo me recorrió, pero no iba a dejar que la desesperación me consumiera de nuevo. «¡Juntos!», grité, sintiendo la energía a nuestro alrededor. Con cada sílaba parecía que la habitación palpitaba. Y justo cuando creímos que estábamos a punto de ganar, un remolino de oscuridad se arremolinó en el centro de la habitación. Y cuando lo vi, supe que el verdadero enemigo estaba aún más cerca de lo que pensaba. «¿Cómo había estado tan ciego?», pensé, mientras la confusión me invadía. Alguien estaba en la casa. Algo más oscuro acechaba detrás del ritual, algo que podría romperlo todo. Caminamos por el bosque. El aire se volvió cada vez más pesado. Mi corazón latía desbocado. Algo o alguien nos seguía. A cada paso que dábamos, sentía que la presencia oscura se acercaba más al punto en que el miedo se tornaba parálisis. Don Álvaro me alentaba a seguir, pero la ansiedad casi me detenía. La sensación de que el ritual y las figuras encapuchadas nos acechaban crecía cada vez más. «Déjame llevarte a un lugar seguro», dijo don Álvaro, entrecerrando su puño en un gesto decidido. La noche pareció cobrar vida a nuestro alrededor. Mientras el silencio del bosque se rompía con el canto lejanísimo de los gallos, las sombras se alargaban formando figuras danzantes ante nosotros. Al llegar a un claro iluminado por la luna, algo cambió. La presión en el aire se hizo insoportable.
y las sombras se retorcían como si intentaban advertirnos. Todo estaba tranquilo, una calma momentánea antes de la tormenta, pero algo en mi interior sabía que este era el momento de enfrentar lo desconocido. Aguardé un instante, recuperando el aliento. «¿Qué es lo que quieren de mí?», pregunté con voz temblorosa. La respuesta de don Álvaro llegó con pesadez. «El ritual nunca debió romperse. Necesitamos saber qué hay tras la conexión que sientes». En ese momento, una figura apareció entre las sombras, dejando caer una antorcha que iluminó un rostro conocido. La figura encapuchada de aquella noche fatídica. «Eres parte de esto, niña», resonó una voz que vibró hasta el final de mis huesos. «Ahora debes elegir. ¿Serás una guardiana o un sacrificio?». Sentí que la rabia y la confusión intensificaban el caos en el aire. «No soy un sacrificio», grité. El eco de mis palabras reverberó en el silencio del bosque. Sabía que necesitaba superar mi miedo, no solo por mí, sino también por mi madre y por aquellos que estaban atrapados como sombras en el pasado. Las figuras encapuchadas comenzaron a rodearnos, susurrando en un idioma desconocido. Don Álvaro se adelantó, levantando una mano. «Detente. Este lugar tiene memoria. Cada grito, cada sacrificio ha dejado su huella. No permitiremos que la historia se repita». Las sombras parecían retroceder, dudando por primera vez. La voz de don Álvaro era firme y en ella había un eco de esperanza. «Juntos podemos romper este ciclo». Me aferré a su voz, a su confianza. Con renovada determinación me lancé hacia el centro del círculo, donde el laberinto de símbolos ahora brillaba con calidez. «Deja que estas sombras se queden atrás». «¡Que sean liberadas!», grité, y al hacerlo, las sombras comenzaron a disiparse, tornándose en vapor. La figura encapuchada, furiosa, vio cómo sus ilusiones se deshacían. «No te lo permitiré», lanzó un conjuro con un grito que cortó la atmósfera. Y en ese momento, una luz brillante lo inundó todo. Sentí que el vínculo entre don Álvaro, las sombras y yo se fundía en un solo punto. «¡Lucha!», gritó don Álvaro, y la energía de las viejas leyendas brotó de nuestros corazones. Era como si estuviéramos uniendo nuestras historias, haciendo que cada sombra enfrentara la luz de la verdad. El rugido se convirtió en un canto, un gemido resonante que hablaba de liberación. El círculo explotó en un estallido de luz, como si el mismo universo estuviera celebrando nuestra decisión. Las figuras encapuchadas perdieron su forma y se desvanecieron, y la noche se iluminó con libertad y un estremecimiento compartido. Con el último eco de las sombras desapareciendo, el canto de los gallos resonó más claro. Pero mientras nos recobramos, una inquietud persistente afloró en mi pecho. La conexión, el secreto de lo que significaba ser parte de algo más grande, permanecía oscuro. ¿Lo habremos logrado verdaderamente? Nunca volvería a ser la misma, y aunque habíamos liberado a algunos, colaborando juntos para superar lo que acechaba en el bosque, sentía que las sombras jamás serían completamente erradicadas. Entonces, mientras me dirigía hacia el pueblo al amanecer, no podía evitar darme la vuelta, preguntándome si alguna vez haría algo que completara la historia, y si los ecos de esa noche permanecerían entrelazados con mi destino. Nunca supe del todo si lo sobrenatural era real, o si todo había sido un producto de mi mente, pero había aprendido algo valioso. En cada sombra que acecha durante la noche, también existe una luz, incluso si a veces es difícil de ver.